¿Te has preguntado por qué tras la firma de la tregua entre Israel y Hamás, habitantes de la Franja de Gaza celebraron mientras reivindicaban con orgullo el ataque del 7 de octubre que dio origen a toda esta violencia y clamaban por más ataques similares en el futuro? Y aunque parezca que no tiene nada que ver, hace unos días un musulmán de la ciudad de Hafenburg asesinó a un niño de 2 años y a un adulto alemán que quiso protegerlo, su padre supongo, dejando heridos a 2 alemanes más. Ataque injustificado que debemos contextualizar dentro de los 14.000 ataques con cuchillo que musulmanes solo en territorio alemán han protagonizado solo el año pasado. 14.000. Y es que además de que tienen solo a los musulmanes como protagonistas activos, lejos de ser aislados, estos dos eventos estructuran ya un patrón conductual muy preocupante. Ya es hora de que personas reflexivas profundicemos en estos conflictos que parecen interminables, el del Medio Oriente y el del resto del mundo. Procedamos entonces a desentrañar juntos las causas y consecuencias de estos dos complejos escenarios en el contexto más amplio posible y démosle. Hola a todos y bienvenidos al canal de Unámonos, el centro neurálgico de la auténtica y genuina derecha y el epicentro del antiglobalismo anticomunista de Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por suscribirse, por dejar sus comentarios y dejarnos un me gusta a este vídeo. Comencemos con el Medio Oriente. Escuchemos con detenimiento lo que estos habitantes de Palestina deseaban solo hace unos días para el futuro. ويبعث رسالة للعالم بأننا بإذن الله لمنتصرون وبأننا مستمرون في قضيتنا وليست آخر حرب بل هي حروب مستمرة حتى من أما حروب كان والثانية نتنياهو فيه كسبع أكتوبر وهذا بإذن الله وعد. Para comprender estos amargos y negros sentimientos es esencial analizar las proclamas políticas de los grupos yihadistas más populares en Oriente Medio. Organizaciones como Hamás han manifestado en repetidas ocasiones su deseo de destruir al Estado de Israel. Y eso a los palestinos les parece muy bien. Por ejemplo, en su carta fundacional de 1988, Hamás declara que Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya. Asimismo, Hezbollah en su manifiesto de 1985 expresa: nuestra lucha terminará solo cuando esta entidad de Israel sea aniquilada. Pero, ¿de dónde proviene tanta exaltación? Me pregunto. ¿Podría estar fundamentado en interpretaciones específicas del Corán? Veámoslo. Al examinar el Corán encontramos suras que darían razón de esta agresividad antisemita. Por ejemplo, la sura 551 advierte: «Oh vosotros que habéis creído, no toméis a los judíos y a los cristianos por amigos y aliados». Además, la sura 220 dice: «Los judíos y los cristianos nunca estarán satisfechos contigo hasta que sigas su religión». Aunque algunas voces complacientes nos repiten que estas citas no deberían significar nada, es innegable que han sido utilizadas para justificar, por decirlo suavemente, actitudes bien hostiles. Estas directivas religiosas son las que explicarían que las autoridades palestinas nunca hayan mostrado un interés genuino en establecer un Estado propio. En lugar de ello, se han concentrado en negar el derecho de Israel a existir. Esta postura se ve reforzada por acciones y declaraciones que priorizan la resistencia, dicen, sobre la construcción de una entidad estatal soberana. Mohamed al-Zahar, en 2018, cofundador de Hamás, declaró: «Cuando hablamos de la resistencia, estamos hablando de todas las opciones, principalmente la lucha armada». En 2021, durante el conflicto de mayo, Hamás lanzó más de 4.000 cohetes hacia Israel, demostrando, una vez más, su enfoque en la confrontación militar en lugar de en la diplomacia o la construcción estatal. Bueno, podrían decirme que estas podrían ser interpretadas como anécdotas no conclusivas, pero los 5 hechos siguientes van a despejarles todas sus dudas. Los líderes palestinos han rechazado todas las oportunidades de alcanzar acuerdos de paz con Israel que habrían implicado la creación de un Estado palestino. Un ejemplo clave es el rechazo del plan de paz de Camp David en el 2000. En esa cumbre se le ofreció a los palestinos un Estado independiente en la mayor parte de Cisjordania y Gaza, con Jerusalén como capital compartida. Y Yasser Arafat, entonces líder de la OLP, rechazó la oferta, lo que evidenció que la prioridad palestina no es la creación de un Estado independiente, sino la destrucción de Israel. Hamás, el grupo islamista que gobierna Gaza, ha sido siempre explícito en su rechazo a la solución de los dos estados. Ya vimos que el pacto fundacional de Hamás establece que uno de los objetivos es la destrucción de Israel, pero también, óiganlo bien, la creación de un Estado islámico
en toda Palestina sin fronteras con Israel. Aunque algunas facciones palestinas como la Autoridad Palestina en Cisjordania han aceptado la solución de dos estados, la reticencia o rechazo abierto de Hamás ha impedido la creación de un Estado palestino independiente. Además, Hamás ha rechazado incluso la propuesta de un Estado palestino en las fronteras de 1967, insistiendo en que toda Palestina debe ser liberada. Por lo tanto, en lugar de concentrarse en la construcción de un Estado funcional, muchas facciones han priorizado sus propios intereses políticos y económicos, o las suras del Corán. Mahmoud Abbas en 2014, y esto cierra el caso, expresó que Palestina no necesariamente quería ser un Estado con fronteras claras, sino que prefería un Estado de resistencia que mantuviera el foco en la lucha contra Israel. En resumidas cuentas, por todo lo que acabamos de analizar, no se trata, como nos lo han querido hacer creer, de una lucha de liberación nacional ordinaria por un Estado, por la independencia del Estado palestino. No, nada que ver. Se trata, y apuntémoslo bien, de un supremacismo fanático y violento de carácter religioso cuyo propósito es exterminar a los judíos y acabar con su Estado para darle la hegemonía al Islam en la región. Para activar este supremacismo fanático y violento, de nuevo el Corán con sus consejos no deja de echar leña al fuego, esta vez contra los cristianos. No solo el antisemitismo es motivo de preocupación. Algunas suras, además de las que leíamos al principio, también contienen referencias explícitas hostiles hacia los cristianos. Por ejemplo, la sura 573 dice: son incrédulos aquellos que dicen Alá es el tercero de tres. Con esto lo que pretenden es descalificar la creencia cristiana en la Santísima Trinidad. Y de la misma manera la sura 471 advierte: oh gente del libro, no exageréis en vuestra religión, Alá es un Dios único, gloria a él tener un hijo. Entonces, estamos ante una ideología religioso-política de carácter guerrero y expansionista contra judíos y cristianos. Las siguientes suras del Corán te dejarán claro que el Islam tiene un carácter expansionista y guerrero en el sentido de que busca expandir por la violencia la umma, la comunidad musulmana, y ejercer dominio sobre el mundo. Oigámoslas. Leamos la aleya de la espada, sura 9:5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a todos los idólatras donde quiera los encontréis, capturadlos, sitiadlos y acechadlos en cualquier emboscada. Pero si se arrepienten, hacen la oración y pagan el tributo, entonces dejadles en paz. Alá es indulgente y misericordioso. La sura 9:29 dice: combatid a aquellos que no creen en Alá ni en el último día. La sura 291: y matadlos donde quiera que los encontréis. Sura 9:29: combatid a quienes no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su mensajero han prohibido, ni practican la religión verdadera entre aquellos a quienes se les dio el libro, hasta que paguen el tributo con sumisión y se sientan sometidos. Es bueno decir de que Islam, la palabra Islam, significa sumisión. La sura 8:39: combatidles hasta que no haya más corrupción en la tierra y la religión sea completamente para Alá. La sura 61:9 dice: Él es quien ha enviado a su mensajero con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre toda otra religión, aunque los idólatras la detesten. Finalmente, en la sura 3:110 se confirma el carácter supremacista del Islam al considerar a los árabes como una especie de raza superior o pueblo elegido. Vosotros sois la mejor comunidad que se ha suscitado para los hombres. Ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Alá. O sea, de lo que se trata es que la hegemonía política del Islam, o Umma, como le llaman ellos, vaya extendiéndose con la guerra santa o yihad sobre la tierra hasta abarcarla toda de tal manera que el Islam sea hegemónico. Y esto no lo digo yo, no. Lo dice el Corán y sus predicadores, como estos dos. Allah is saying, do not obey the disbelievers. Don't yield to them. And then he gives us the process of what to do next. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. And so make jihad against them. What is your duty as a member of the Ummah now that you are also an American? It is our physical jihad duty to fight the entire earth until we enter it into the Ummah. Y esta escritora y analista nos lo explica muy claramente. Es decir, mi tesis en el libro es que el Islam ha reactivado un proyecto teocrático universalizante, ha reactivado el proyecto del califato. Lo que pasa que lo está haciendo por
otro tipo de vía. Se está aprovechando, por ejemplo, del buenismo occidental, para que se me entienda, de este tipo de inmigración no controlada, de la idea del multiculturalismo, de que todos nos enriquecemos. Sin embargo, el Islam, que en sus doctrinas básicamente no ha evolucionado desde los tiempos de Mahoma, es absolutamente incompatible e insoluble con las realidades de nuestros países. Nuestros países de estirpe cristiana se han secularizado y han desarrollado cosas como el laicismo o una voluntad laica que es completamente incompatible con los principios del Islam. En el Islam, ley y religión es lo mismo, no están separados. Y es que además no hay sino examinar la historia. Veamos qué nos dicen los hechos. Desde los tiempos de Mahoma hasta 1683, a lo largo de más de 1000 años, el mundo musulmán experimentó una expansión significativa invadiendo con sus ejércitos vastas regiones de Asia, África y Europa. Esta expansión no solo fue militar, sino que acarreó también la religiosa. Eventualmente la civilización cristiana, que estuvo a punto de perecer hundida en este tsunami, logró heroicamente no solo frenar la invasión múltiples veces, sino además pudo efectuar contraataques significativos como las cruzadas, como la Reconquista Española y otros, hasta que les hizo morder el polvo entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Derrotado ya en los campos de batalla el Islam, ¿dejó entonces acaso sus afanes expansionistas de hegemonía religiosa? Nada de eso. Veamos qué pasó y qué es lo que está pasando. Ya sin el poderío militar de antes, en nuestros días la expansión del Islam ha experimentado un giro táctico. Ahora es la inmigración musulmana en Occidente la que está transformando el panorama demográfico del continente europeo. Países como Francia y Alemania vieron la llegada de trabajadores turcos y argelinos antes de los años 60 del siglo pasado, pero ya ahí por el 2015 Europa enfrentó varias crisis migratorias sin precedentes, con millones de personas musulmanas cruzando el continente. Esta entrada descontrolada de inmigrantes, que no ha cesado, ha llevado al aumento exponencial de mezquitas en ciudades europeas, más de 2.200 en el Reino Unido, 2.500 en Francia, más de 2.500, más de 2.800 en Alemania, etc. En países como Francia, Alemania y el Reino Unido ya la población musulmana representa una proporción significativa de la sociedad. Y siguen creciendo. Al menos 50 importantes urbes europeas cuentan ya con alcaldes musulmanes, entre ellas Londres. Ciudades como París, Berlín, Rotterdam y Londres albergan importantes comunidades musulmanas y muy influyentes. Y no solo han llegado de manera ilegal por montones, sino es que además se reproducen como conejos a un ritmo mucho mayor que la población blanca autóctona. Solo fijémonos en estos datos. En el 2023, Mohammed fue el nombre más popular para bebés varones en Inglaterra y Gales. Y en París, Mohammed ocupa la 5ª posición en la lista de los nombres más usados. ¡Ah, qué bueno!, me podrán decir ustedes. Por lo menos ya no usan la violencia para expandirse. Eso ya es un salto de calidad. Ya quisiéramos que así fuera. Más bien echémosle un vistazo a estos hechos. Esta inmigración descontrolada hacia Occidente y los consecuentes cambios demográficos que ha producido y de los que ya hablamos, no han generado paz, sino todo lo contrario. Desde 2001, Occidente en general y Europa en particular han sido testigos de numerosísimos y alucinantes atentados yihadistas que han dejado una profunda huella. Todos recordamos cómo el 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales, estrellando 2 de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y uno contra el Pentágono en Washington, D.C. El 4º avión se estrelló en Pensilvania. Estos ataques, protagonizados por musulmanes, resultaron en la muerte de miles de personas inocentes procedentes de más de 80 países. Solo 2 años después, el 11 de marzo de 2004, en Madrid una serie de explosiones coordinadas en trenes de cercanías causaron la muerte de 191 personas y dejaron más de 2.000 heridos. Este ataque fue perpetrado por una célula yihadista inspirada en Al-Qaeda. Solo un año después, el 7 de julio del 2005, 4 explosiones suicidas en el sistema de transporte público londinense provocaron la muerte de 52 personas y más de 700 heridos. Los atacantes eran musulmanes que de alguna manera habían obtenido ya su ciudadanía británica. El 7 de enero de 2015, en París, 2 hermanos, Sherif y Said Kouachi, atacaron la sede de la revista satírica Charlie Hebdo, asesinando a 12 personas.
Este ataque fue una represalia por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma que no les había caído en gracia. Al final de ese mismo año, el 13 de noviembre de 2015, una serie de ataques coordinados en varios lugares, también en París, incluyendo el Teatro Bataclan, resultaron en la muerte de 130 personas y cientos de heridos. Este atentado fue reivindicado por el Estado Islámico. Y espérense, que hay más. No podemos pasar por alto el hecho de que, según un informe oficial de enero de 2025, se estima que entre 2022 y 2024 aproximadamente 10.000 cristianos fueron asesinados solo en Nigeria a manos de grupos islámicos como Boko Haram, que imponen por la fuerza de las armas la ley musulmana y cometen diversas atrocidades contra los cristianos. Aunque estas cifras se centran en Nigeria, debemos saber que la violencia contra cristianos por parte de grupos islamistas también ocurre en otras regiones de África, como el Congo, por ejemplo. Y finalmente, dejando mucho fuera del tintero, en los últimos años Europa ha sido escenario de varios ataques terroristas dirigidos contra mercados navideños, como el atentado de Berlín, Alemania, en diciembre de 2016, un islamista embistió con un camión a la multitud en el mercado navideño de Breitscheidplatz, causando la muerte de 13 personas y dejando decenas de heridos. Este ataque fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. En la bella ciudad de Estrasburgo, en Francia, el 11 de diciembre del 2018, un musulmán armado abrió fuego en el mercado navideño, resultando en 5 muertos y 11 heridos. Y apenas el año pasado, en Magdeburgo, Alemania, un vehículo conducido por un árabe embistió a la multitud de un mercado navideño, causando 6 muertos y decenas de heridos. ¿Alguna duda con respecto a si el Islam alienta actos de violencia anticristianos? Bueno, a pesar de todos estos hechos, las élites políticas globalistas occidentales fomentan directamente la inmigración y no solo la financian, sino que insisten en pintarnos la inmigración y el multiculturalismo resultante como algo positivo y como una obligación moral ante la cual los europeos deben resignarse agachando la cabeza, les gusten sus consecuencias o no les gusten. ¿No me creen? Veamos. No vayamos muy lejos y escuchemos lo que Javier Milei nos acaba de explicar en el Foro Económico Mundial hace unos días. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. En resumidas cuentas, si nos atrevemos a expresar opiniones como las de Milei, las élites políticas o mediáticas globalistas nos tacharán de fascistas, nazis y procederán, en la medida en que sus retorcidas leyes les permitan, no solo a censurarnos, sino incluso a encarcelarnos, como de hecho está sucediendo en Europa en general y en el Reino Unido en particular. Es decir, los políticos europeos globalistas prefieren ponerse del lado del invasor y no de sus ciudadanos. Un caso que ha generado indignación es el de las violaciones y la trata de blancas en el Reino Unido. En Gales e Inglaterra se ha venido denunciando con insistencia desde los años 80 que redes de musulmanes, en su mayoría de origen pakistaní, en muchas ciudades del Reino Unido han secuestrado, drogado, violado, prostituido y explotado a cientos de miles de jovencitas blancas de los barrios bajos. Sin embargo, lejos de hacer lo suficiente para abordar este grave problema de raíz, las autoridades británicas, es decir, la policía, los fiscales, los trabajadores sociales y sobre todo los políticos, han ocultado los hechos, han silenciado y encarcelado a los denunciantes con el propósito de proteger a esas mafias de inmigrantes. Es decir, se ponen del lado de los agresores y dejan indefensos a sus propios ciudadanos con tal de que no se les derrumbe ese relato tan bonito de que la inmigración es positiva y de que todo migrante por definición es una blanca paloma. Hace unos años ya nos habían advertido de todo esto y fue el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, con ocasión de la 72ª sesión de las Naciones Unidas en Nueva York. Oigámosle. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision-making, trying to be politically correct, or
assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. Parecería que la situación es tan grave que ya no hay nada que hacer, y que al menos en la vieja Europa todo está liquidado. Pero esperen, no es el caso. La resistencia patriótica está levantando cabeza. Veamos. Estas tragedias han generado respuestas contundentes por parte de líderes políticos antiglobalistas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, quienes han expresado su preocupación por la inmigración musulmana y el multiculturalismo. Nigel Farage, el político actual más valiente de Gran Bretaña y gestor de la independencia del Reino Unido de la Unión Europea, ha dicho: no quiero ver un país que esté cambiando su cultura, su identidad, sus valores y su forma de vida para acomodar esta vasta inmigración masiva. Marine Le Pen, en Francia, ha hecho repetidos llamados a combatir el islamismo radical, considerando que representa una amenaza existencial para los valores democráticos franceses. Ella nos dice: estamos en guerra con el islamismo. Necesitamos proteger nuestras fronteras de esta nueva forma de totalitarismo. Víctor Orbán, por su parte, primer ministro de Hungría, ha sido un firme opositor a la inmigración musulmana, defendiendo la preservación de la cultura cristiana y los valores europeos frente a la inmigración masiva. Su postura es muy clara. No queremos convertirnos en un país de inmigrantes. Queremos preservar nuestra cultura cristiana y nuestros valores europeos. Giorgia Meloni, primer ministra italiana, ha expresado su rechazo hacia la inmigración ilegal, especialmente la musulmana, destacando la necesidad de proteger la identidad y los valores italianos. Italia no es un país para inmigrantes ilegales. Necesitamos defender nuestras fronteras y nuestra identidad. Steve Bannon, uno de los más eximios y connotados intelectuales de la auténtica y genuina derecha estadounidense, ha sostenido que el Islam es incompatible con los valores occidentales y ha advertido sobre la amenaza del yihadismo. El Islam es incompatible con el mundo occidental. La idea del yihadismo es algo de lo que debemos estar muy atentos. Por su parte, Santiago Abascal, principal líder de la oposición española en su partido Vox, ha declarado que la islamización de Europa es una amenaza real y ha abogado por la defensa de la cultura y los valores tradicionales frente a esa inmigración musulmana. La islamización de Europa es un peligro real. Debemos defender nuestra cultura y nuestros valores, y no podemos dejar que Europa se transforme en un continente islámico. Geert Wilders, uno de los grandes precursores de la lucha antiglobalista en los Países Bajos, ha sido un crítico vehemente del Islam, considerando que el Corán fomenta el odio y que la inmigración musulmana es un peligro para la sociedad occidental. El Corán es un libro lleno de odio y la comunidad musulmana en Occidente está importando este odio. Finalmente, Donald Trump ha declarado lo siguiente: tenemos que detener el tremendo flujo de refugiados hacia este país. Es una amenaza para nuestra seguridad, y es una amenaza para lo que somos como pueblo. Estas valientes posturas no solo plantean interrogantes sobre el futuro de las sociedades europeas y estadounidenses en términos de identidad, seguridad y cohesión social, sino que sobre todo arrojan una intensa luz de esperanza, porque al menos 4 de los anteriormente citados ya están en el poder de sus respectivos países. La auténtica y genuina derecha ha venido al rescate y con fuerza. En conclusión, al analizar las actitudes, dichos y hechos del Islam hacia Oriente y Occidente, observamos paralelismos inquietantes entre el antisemitismo y el anticristianismo promovidos por sus textos religiosos. La interpretación de esos textos han servido y siguen sirviendo de inspiración para acciones violentas contra judíos y cristianos por igual. Este fenómeno, este plan oculto del Islam, plantea desafíos significativos para las sociedades occidentales, que deben velar por la preservación de nuestra civilización, tradición y principios morales. Así que no pierdas tu tiempo. Si quieres profundizar en cómo los ciudadanos europeos también están actualmente realizando resistencia positiva en defensa de estas tradiciones, entonces no puedes perderte este vídeo, en donde nos sumergimos en la más reciente y espectacular revuelta popular en el Reino Unido contra la invasión islamista. Pasa a verlo ya.